¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a otro vídeo más del canal de Get Formaciones. Como veis, ya me he comprado unos buenos micrófonos, espero que suenen bien. Espero que no me haga las típicas cosas de novato cuando empiezas a comprarte cositas para mejorar el contenido. Así que vamos a ver hoy, vamos a responder más bien a una pregunta que nos ha hecho el compañero, que la dejo por aquí, que es qué variables de la carga modificar para pacientes o personas con kinesiofobia. Obviamente partimos de la base de que todos sabemos lo que es la kinesiofobia, pero si alguien no lo sabe, al fin y al cabo es ese miedo a exponerse a ciertos movimientos, a ciertos patrones. Para entenderlo más fácil es como si yo me duele la lumbar y llevo muchas semanas, meses, llevo bastante tiempo prolongado evitando esta flexión, por ejemplo, a nivel de la columna, este movimiento de agacharme, y pese a que mi tejido ya está recuperado, aunque yo pueda tener más o menos dolor, pues yo tengo miedo. Eso al fin y al cabo es la kinesiofobia. Entendiendo esto, vamos a contestar a la pregunta. En nuestra formación tenemos un seminario donde Alfonso Cánovas, sobre todo Alfonso Cánovas, porque todos hablamos un poquito de cómo exponer de forma gradual al ejercicio en ciertos tipos de pacientes, pero Alfonso la verdad que aborda este tema de una forma muy, pero que muy profunda. Son 4 horas de seminario. Para mí personalmente es uno de los seminarios más potentes que tenemos en Get Formaciones. Así que obviamente voy a intentar resumir, dar 2 o 3 pinceladas para saber qué es lo que hacer con este tipo de pacientes cuando nos llega a consulta. Lo primero de todo, obviamente, es que nosotros saber el diagnóstico, como siempre hablamos, pero dejando eso de lado, ¿cómo exponemos a una persona a un movimiento que tiene miedo? Pues como he dicho antes, una exposición gradual. También hay que ver qué tipo de persona es, porque nosotros, y en el curso lo explicamos, utilizamos estrategias a nivel de modulación del dolor, como puede ser la CPM, que no deja de ser un dolor, quita otro dolor. ¿Esto se puede hacer siempre? No, obviamente, ¿vale? Nosotros lo avisamos, por ejemplo, nosotros en pacientes que modulan bien el dolor, que nosotros lo testeamos previamente con test, ¿ok? Sobre todo de presión, a ver si mejora o no mejora después de realizar este tipo de pruebas, por así decirlo. Entonces, si el paciente modula bien, es decir, inhibe bien el dolor, lo que vamos a hacer va a ser utilizar estas estrategias al principio de la sesión, la CPM. Nosotros, en un paciente que module bien, nosotros recomendamos y enseñamos a hacer CPM, por ejemplo, con grupos musculares como son el gemelo, es decir, trícepsural y cadena posterior isquios. Es una sensación muy desagradable y no deja de ser la CPM llegar al fallo muscular, es al fallo absoluto. Entonces estamos haciendo algo contradictorio de lo que siempre explicamos, que es nunca empieces una sesión llegando al fallo, pero aquí tiene una justificación que es este dolor quita dolor. Si la persona, como decimos, inhibe bien, pues esto va a hacer que probablemente su sensación, su percepción de dolor baje, al menos durante un tiempo concreto de tiempo. No se va a prolongar para siempre, pero lo que haremos será facilitar que esa persona se exponga a estos movimientos que le dan miedo, esta kinesiofobia. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es, como decimos, gemelo y isquio, hacer 1, 2, depende del nivel de la persona, hasta 3 hemos llegado a programar online a gente, sobre todo deportista. Empezar por ahí, femoral o gemelo, ir al fallo absoluto y después seguidamente trabajar ese patrón que la persona tiene miedo, ¿no? Pongamos el ejemplo del dolor lumbar, este movimiento a la flexión de la columna. Vamos a hacer esta CPM con gemelo o isquio y seguidamente vamos a ir a este patrón de flexión de la columna, como puede ser un peso muerto, ya sea con barra, ya sea con mancuernas, ya sea simplemente empezar, porque obviamente no empezaremos poniendo peso a punta pala, pero a empezar a exponernos a este movimiento en concreto. Entonces, esto sería una manera. Pero como digo, sobre todo, valorar antes si esta persona es un paciente que sus vías inhibitorias
del dolor, por así decirlo, funcionan correctamente. Porque hay muchos pacientes, muchos tipos de contextos donde veremos que no funciona y eso va a generar una sensación de ir al fallo en el gemelo, isquio o otro grupo muscular que elijamos muy desagradable y eso va a hacer que genere un efecto rebote, ¿vale? Esto sería el primer punto. El segundo punto, la exposición gradual. Vamos a empezar, obviamente, con una educación en neurobiología del dolor, ¿vale? Como digo siempre, sin dar la turra, sin poner mucha atención, como dijimos en el vídeo anterior, cuanto más atención pongamos en el dolor, la persona va a sensibilizar mucho más. Pues sí que es verdad que es necesario explicarle a la persona ciertas cosas, porque por ejemplo vendrá con un discurso fragilizador, que pasa muchas veces por parte de otros sanitarios, sobre todo médicos. No cargues mucho peso, no te muevas de esta manera, haz reposo, ok, entonces eso retroalimenta a todo este juicio popular de creencias que tenemos en la cabeza y genera muchísima más alerta. Entonces, exposición gradual, sobre todo es ensayo-error. Ensayo-error porque habrá gente que evolucione mucho mejor, sobre todo gente deportista, porque sobre todo la gente deportista quiere empezar a entrenar ya de ya, y a estos a veces hay que frenarlos, ¿vale? Son muy fáciles de llevar, pero a veces se complica el asunto porque van por encima de sus posibilidades. Como digo, tiene su parte buena y su parte mala. Voy a pegar un traguito de agua. También digo que si te pone nervioso estas pausas que a veces hago en los vídeos, te puedo decir que estás condenado o condenada a que las cosas no te vayan muy bien en la vida. Y más hoy en día que vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser deprisa y corriendo. Creo que me merezco beber agua como todos, ¿vale? Lo que estaba comentando antes, el tema de la exposición, ensayo, error. Depende del tipo de perfil, habrá gente donde iremos más lento, pero nosotros lo que podemos hacer es exponer a esta persona en ciertos momentos de su día a día, no solo cuando haga el ejercicio, con ciertos patrones y sobre todo que no sean de premio o de castigo. Se puede trabajar con esa estrategia, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, una estrategia que Alfonso explica en su seminario que se puede adaptar, obviamente yo lo explicaré a mi manera como he dicho antes, pero también la uso yo con mi compañero Adri, es gente que nos viene con este miedo a realizar ciertos tipos de patrones, ciertos tipos de movimiento, es usar el, digamos, incentivar realizar este movimiento durante ciertos momentos del día. Pues, por ejemplo, una persona que le guste mucho hacer X cosa, me lo voy a inventar, lo que voy a hacer va a ser pues, una lectura en su sofá, ¿no? Pues nosotros a veces hemos hecho que esta persona, cuando hemos empezado a trabajar con ella, en un movimiento seguimos con el de flexión de la columna, es decir, agacharse a coger algo, le obligamos a estos momentos donde hace algo que le gusta mucho, hacer una pequeña exposición, una pequeña píldora a este movimiento cada vez que esta persona lea. Obviamente también se puede hacer, como he dicho antes, más en cuanto a, pues si tú evitas agacharte por acoger algo, ser consciente, ¿vale? Y no obligarte a cogerlo porque quizá la persona obviamente miedo, más atención, más daño, más todo y puede haber dolor, o sea, perdón, daño no dolor, puede haber dolor, pero sí que es verdad que en vez de que se agache, porque mucha gente se va a agachar, sobre todo cuando lumbar se va a agachar así raro de lado, que es que lo coja de esa manera, pero que haga este patrón de movimiento, ¿vale? Que le da miedo y semana a semana ir exponiendo a más rango de movimiento junto con la programación de ejercicio. Esta es la estrategia número 2. Hacer pequeñas píldoras cada día en su día a día, no solo en el momento que tenga que hacer ejercicio, ya sea en casa, en el gimnasio o en cualquier centro de deportivo o rendimiento, ¿sí? El tercer tip que os daremos aquí, el tema del catastrofismo que vendría más relacionado con esta educación, con lo que hablábamos antes, muchas veces viene relacionado con las creencias que también hemos hablado de ellas. Y luego lo que vamos a intentar va a ser fijarnos sobre todo y empoderar a la persona no tanto en el dolor, ¿ok? Sino en la función, que esto lo hemos hablado muchas
veces esta persona, y muchos pacientes os va a pasar, que su dolor, porque tenga cierta naturaleza, su progresión va a ser mucho más lenta, ¿ok? Pero nosotros lo que vamos a intentar centrarnos es en la función. Eso quiere decir que a lo mejor esa persona en un mes trabajando con nosotros, presencial, online, de formato híbrido, quizás su percepción de dolor es bastante parecida o ha podido mejorar algo, pero bueno, dejémoslo en parecido. Pero lo que hemos conseguido es que esa persona, a nivel funcional, durante su día a día, tenga menos momentos de evitación a ese movimiento que le duele, es decir, que tenga menos kinesiofobia y obviamente muchísima mayor función, que tenga más momentos donde no presta atención a ese problema o ese dolor y ese miedo a exponerse al movimiento. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy, pero que muy importante. Cuarto, y esto para mí no es que sea el más tocho, por así decirlo, para mí estos son los Big Four. Ya digo, como siempre comento, esto es lo que nosotros lo enseñamos todo mucho más en los seminarios, como he dicho, de Alfonso. Yo también me pongo un poquito en mi seminario, el primero, Adri también, Biel también, en cáncer, hasta en suelo pélvico cruzado, todas estas estrategias para la kinesiofobia, porque en un cruzado, por ejemplo, puede haber cierto miedo a pues, hacer apoyos unipodales, a hacer movimientos de rotación, a trabajar en distintos planos y cambios de ritmo, aceleración, desaceleración, ¿vale? Entonces esto hay que exponerlo de forma gradual y esto lo explicamos mucho más en cada uno de los seminarios y sobre todo en el práctico. El tema también de la kinesiofobia. Último punto, tu confianza. Tu confianza, la confianza que tú transmitas a la persona, porque yo te puedo estar explicando todo esto y tú a lo mejor eso te da 3, 4 tips para poder explicar a la persona, pero al fin y al cabo la persona va a tener preguntas y sobre todo gente que lleva meses y meses o mucho tiempo aguantando y sobreviviendo a este dolor, te va a hacer preguntas. Entonces, aquí me dirás, ¿y qué tiene que ver mi confianza con todo esto? Tiene que ver muchísimo, porque la manera de gestionar este tipo de pacientes y la manera que nosotros hagamos que se adhiera a nuestro plan, ya sea con terapia X, con terapia Y, con ejercicio, con lo que sea, ¿vale? Va a ser muy importante cómo nosotros transmitamos y esa seguridad que nosotros le vamos a transmitir. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado y yo he visto compañeros, he tenido el privilegio de pasar visita con compañeros, donde muchas veces esa persona está escuchando una historia interminable, como si estuviéramos leyendo aquí un libro de la Biblia, ¿vale? Estás explicando una teoría increíble y la persona acaba desconectando. Acaba desconectando porque tu manera de transmitir está muy bien, tus conocimientos son muy importantes y ya hay que saber persuadir y llevarse a la persona hacia donde nosotros queremos llevarla, que esto lo explicaba ayer en la tutoría con los alumnos de GET que hicimos. Hay que saber también de habilidades comunicativas. Y cuando hay un miedo, cuando hablamos de kinesiofobia, no deja de ser miedo. Y aquí estamos entrando un poquito en el campo de la psicología, campo emocional. Obviamente nosotros no somos psicólogos, pero como nosotros estamos tratando el cuerpo y queremos tratar de que esa persona mediante el ejercicio y el movimiento supere esta kinesiofobia, este miedo, va a ser muy importante cómo nosotros comunicamos. Entonces, como he dicho, yo he visto muchos compañeros que sueltan la turra mítica absoluta de educación, de lo que hay que hacer, del plan, del programa, de tal, que tienes esto, esto aquí, esto allá, y la persona desconecta, como digo, y deja de confiar en ti. Lo que necesita esa persona es ver resultados. ¿Y el resultado cómo se genera? Pues aplicando estos puntos que hemos estado hablando, estos 3 puntos que hemos estado hablando antes. Exponiendo. No es lo mismo una persona que te venga con dolor lumbar y estés 1 hora, 2 horas, lo que necesites, pues haciendo una buena anamnesis, haciendo un buen diagnóstico, terapia manual, trust, es que da absolutamente igual, ecografía, ¿vale? Y luego los últimos 5 o 10 minutos le digas, vale, pues vamos a hacer este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Si tú le has dado una importancia
de 5 o 10 minutos, que estamos hablando un 5 o un 10% de tu sesión, ¿qué importancia crees que le va a dar la persona a lo que le recomiendes de ejercicios? ¿Qué importancia crees que le va a dar la persona a esta exposición gradual al movimiento en cuestión que le da miedo? Le va a dar la misma importancia, le va a dar un 5 o 10. Por lo tanto, aplicar las estrategias que usáis normalmente con todos los pacientes, pero si queréis que esta persona se exponga al movimiento y empiece a moverse, porque está demostradísimo que, por ejemplo, un dolor lumbar, dolor lumbar en específico, incluso el caminar va bien, ¿vale? El moverse, el hacer actividad física, por tema de endorfinas, por tema de propia salud, por tema de salir de casa, contexto emocional, todo multifactorial, está demostrado que va bien para cualquier tipo de dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué crees que deberías hacer? ¿Seguir como sigues ahora? Aplicando solo 5 o 10 minutos, explicando 2 o 3 ejercicios que sean además los mismos para todos, como dije en el vídeo anterior, o empezar a hacer que la gente se mueva de forma correcta, de forma inteligente, tú transmitiendo esa seguridad, tú explicándole lo que vas a hacer no solo ese día y durante una semana, sino el plan para 4, para 8, para 12, para 16 semanas que va a estar contigo. Todo eso genera adherencia y aparte de mejorar la kinesiofobia, mejoramos la salud. Entonces, cuando hay miedo, como digo, hay que saber comunicar. Y saber comunicar no es hacer lo que hacemos siempre. Saber comunicar es nutrirse y aprender de grandes oradores, de oratoria, de comunicación, todo, absolutamente todo. Quien no sepa comunicar delante de un miedo no va a llegar a buen puerto. Por más teoría que tú sepas, obviamente le puedes ayudar, pero nosotros no queremos solo solucionar el dolor. Queremos que esa persona tenga el mínimo de papeletas posibles para que le vuelva a suceder lo que le ha sucedido. Y eso pasa por cambiar unos hábitos. Y esto no le puede pasar a todo el mundo porque, como digo, puede ser una persona que ya sea deportista. Pero cambiar ciertas cosas que vosotros seáis capaces de, oye, pues haces CrossFit, oye, pues haces fútbol, pues mira, tienes que procurar hacer esto, esto y esto por esto, esto y esto. Entonces así no es que evitemos la lesión, porque esto haré otro vídeo, pero creo que la prevención de lesiones para mí no existe, porque si alguien tuviera la fórmula mágica de la prevención de lesiones estaría forradísimo. Ojalá alguno de vosotros la tenga y me la explique. Sí que es verdad que entiendo el concepto, factores de riesgo, déficit, todo eso, vale, pero hay que cambiar los hábitos, tanto de gente deportista como no, y el objetivo es mejorar esta kinesiofobia, mejorar su contexto patológico de dolor, pero cambiando estos hábitos y que la persona, aparte de solucionar su problema, también sepa cambiar su vida. Porque si cambiamos su vida, se va a sentir mejor, esta funcionalidad va a ser mejor, va a poder hacer más cosas, se va a sentir mejor, va a descansar mejor, va a tener todo muchísimo mejor. ¿Y qué creéis que va a pasar? ¿Puede volver a recaer? Sí, obviamente, pero ya sabe que tiene esta herramienta y muchas más. Pero ya sabe que el ejercicio va a ser necesario y su predisposición va a ser mucho mejor que probablemente la primera vez que le sucedió. Porque obviamente hay que intentar convencer a la gente de llevarle a donde nosotros creemos que hay que llevarle. No donde nosotros queremos, sino donde creemos que ellos deben ir. Nosotros, siempre lo digo, entrenadores, podólogos, fisioterapeutas, no curamos ni solucionamos nada, apartemos el ego un poquito, simplemente somos un canal y facilitamos las cosas, ¿vale? Esto es algo muy importante que me enseñó un gran compañero hace 3-4 años y la verdad que me fue muy bien para quitarme a mí de la ecuación y centrarme en la persona, porque si no es cuando vienen las turras, como digo, de mira lo que sé, te explico todo lo que sé, pero luego sales de la consulta y no aplicas absolutamente nada y encima te vienen a quejarse y probablemente no hayan hecho los ejercicios que tú le has mandado, en la programación de entrenamiento que tú le has mandado. ¿Por qué? Por toda esta confianza que no has transmitido, por esta falta de seguridad, porque no sabes lo que hay que hacer, no sabes cómo hacerlo y además no sabes cómo comunicarlo. Entonces, si quieres, ya por último, aprender a programar ejercicio a 12, 16, 20, 24 semanas en contextos donde haya, por ejemplo, esta kinesiofobia,
Te voy a dejar el link aquí abajo para que me escribas, te responderé yo personalmente por WhatsApp, te puedo pasar el programa para que veas todos los docentes, todos los seminarios, las fechas, todo, absolutamente todo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si a alguien le ha gustado mucho, espero que compartáis a algún compañero fisio, entrenador, lo que sea. Y nos vemos en siguientes vídeos, que hay preguntas bastante interesantes que aún tengo que contestar. Un abrazo.